7 de la mañana con 37 minutos. Omar, Mariluz y Joana Castro los acompañan en la rotativa del aire y lo prometido es deuda porque hemos estado soltando algunos datos con relación al informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. La pobreza ha subido, esa es la realidad, ha subido y 1 de cada 3 peruanos no puede costear una canasta básica, sus productos, sus alimentos, según el INEI. Conversamos de este tema con Jorge González Izquierdo, economista. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Joana. Muy buenos días, Omar. Placer conversar con ustedes. Profesor, antes de entrar a las cifras que, por supuesto, están afectando a los peruanos, ya 1 de cada 3 peruanos es una cifra bastante alta y que nos debería preocupar, también quería dejarle la pregunta abierta para saber qué se puede hacer en este panorama tan complejo. ¿Qué podemos hacer los peruanos? Ya, mira, ha sido una mala noticia, pero ya se esperaba porque el Banco Mundial hace algunas semanas publicó ya las cifras para el año 2022, solo que las cifras del Banco Mundial son bastante peores que las cifras que ha publicado el INEI. El Banco Mundial decía que el año 2022 la pobreza era 32% de la población y el INEI ha dicho que la pobreza alcanza solo al 27.5% de la población. O sea, ha subido. Vamos a comentar las cifras del INEI, las cifras oficiales del Perú. A fines del 2021, la pobreza era 26% de la población. Y a fines del 2022 subió a 27.5%. Pero la indigencia o extrema pobreza, que a fines del 2021 era 4.1% de la población, a fines del 2022 llegó a 5%. O sea, ha subido la pobreza y ha subido la indigencia en el Perú a lo largo del año 2022. Pero lo que a mí particularmente me llama la atención es que las cifras del INEI dice que los vulnerables han bajado. O sea, a fines del año 2021, el 34.6% de la población el INEI consideraba que era vulnerable. ¿Qué dice eso? Que cualquier remesoncito a la economía, ¡pum!, lo convertían en pobre. Y el año 2022, de ese 34.6 ha bajado a 32.3% de vulnerables. Hagámosle caso al INEI y sumemos el 27.5% de pobres y el 32.3% de vulnerables, o como yo los llamo, de casi pobres, entonces llegamos a la conclusión que el 60% de la población peruana o es pobre o es casi pobre a fines del año 2021. Y profesor, y 60% de la población peruana, estamos hablando de casi 20 millones de peruanos. Wow, es tremendo. Profesor González Izquierdo, pero ¿cómo llegamos a esa situación? ¿Por qué tenemos más pobres? ¿Por qué tenemos más indigentes? ¿Por qué tenemos más personas que en cualquier momento se pueden convertir en pobres? Mira, una de las razones principales, Omar, es la relativa alta inflación que hemos tenido el 2021 y el 2022, parejito, 2 años seguidos. Esa es una de las principales razones. La otra es el escaso crecimiento que está teniendo la economía, que no permite que haya una mayor creación de puestos adecuados de trabajo, ¿no? Y también que se reduzca el subempleo. Entonces, es un conjunto de factores, pero te he mencionado los dos desde mi punto de vista principales, que te dan respuesta a tu pregunta, ¿por qué ha subido la pobreza?, ¿no? Regresar a las cifras prepandemia, profesor, ¿qué tan complejo va a ser con la data actual que tenemos en este nuevo informe? La pobreza a fines del 2019, prepandemia, ¿saben cuánto era la pobreza a fines del 2019, antes que nos caiga la pandemia? 20%. Y ahora estamos en 27.5%. ¿Qué te dice la historia reciente del Perú? Mira lo que te dice. Si la economía crece por lo menos 5% al año, 5 al año en forma sostenida, mínimo una década,
El ingreso per cápita peruano crecerá a 4% porque el crecimiento de la población es 1, 5 menos 1 es 4. Y si el ingreso per cápita crece un 4% año tras año, la pobreza en el Perú se reduciría en 2 puntos porcentuales. O sea, si queremos llevar la pobreza del 27.5 actual a 10%, por ejemplo, lo podríamos hacer en alrededor de una década, pero creciendo a 5% anual, tupidito, en ese tiempo. Y es algo que no estamos haciendo claramente en este 2023, profesor. Es decir, la economía, según proyecciones del propio Ministerio de Economía, apenas va a crecer la mitad de esa expectativa, 2.4, 2.5. Sí, y ya serían 2 años seguidos, Omar, porque el 2021 crecimos 2.6. Si este año crecemos 2.5, prácticamente estamos creciendo la mitad de lo necesario 2 años seguidos. Entonces la respuesta, Omar, es: se tiene que poner las pilas este gobierno y el gobierno que viene para concentrarse en tomar las medidas de reformas estructurales necesarias para elevar el crecimiento sostenido de la economía a mínimo un 5%. Profesor, en el poco tiempo que nos queda, quería preguntarle sobre un caso muy puntual, el de Cajamarca, que es el que genera más preocupación. Vemos que la pobreza en esta región supera el 40% y cuando vemos la pobreza extrema, estamos hablando de más de 20% de la población que vive en situación de indigencia, de miseria. Sí, mira, Omar, esa es una muestra, creo yo, de la incompetencia, así lo llamo claramente, incompetencia de los gobernantes regionales y municipales de Cajamarca, que a pesar de los ingentes recursos por canon, sobre canon, regalías que tienen, además de lo que le transfiere el gobierno central, no han sido capaces de utilizar esos recursos en forma eficiente, gastarlos con calidad para que se reduzca sustancialmente, en primer lugar, la extrema pobreza o indigencia y en segundo lugar la pobreza. Eso refleja fundamentalmente, principalmente, la incapacidad de esos gobernantes, tanto a nivel regional como a nivel municipal, no solo de ahora, sino de hace bastantes años atrás también. Así es. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Jorge González Izquierdo, economista, exministro también de Trabajo. ¿Cuáles son las regiones de pobreza monetaria y cuáles son las que están arriba? Lamentablemente, tú lo decías, Omar, Cajamarca encabeza esta lista. Le sigue Huánuco, Puno, Ayacucho, Pasco, Loreto, Huancavelica, Callao, Piura, La Libertad, y así van detallándose justamente cuáles son las regiones que van de peor a ligeramente mejor. 7:46, momento de los anunciantes. Volvemos luego de la pausa. Esto es RPP, la voz de todo el Perú.